Mi prometido buscaba una distracción en una página de citas mientras yo enterraba a mi madre, pero se distrajo tanto que no vio que la mudanza se hizo sin él. Tengo 40 años, mi prometido Ottavio tiene 35, y llevamos casi 6 años juntos. Esta semana nos mudábamos a vivir juntos. La semana pasada empezamos a mirar fechas para la boda del año que viene. Hoy tengo las cajas cerradas en el pasillo y no sé si voy a abrirlas en su casa o en la de mi madre. Voy a contarlo en orden, la única manera en la cual lo entiendo yo también. Mi padre murió hace 11 años. Soy hija única. Mi madre estuvo enferma mucho tiempo, casi 4 años entre diagnósticos, tratamientos y recaídas, y durante todo ese periodo yo fui la persona a cargo. No lo digo para que me aplaudan, lo digo por ser un dato necesario. Hablábamos todos los días. La veía 3 o 4 veces por semana. Le organizaba los turnos médicos, le llevaba la medicación, le hacía las compras, dormía en su casa cuando estaba peor. Los últimos 8 meses fueron a tiempo completo. Murió hace 7 semanas, un martes a las 5:20 de la tarde, en una habitación de hospital donde yo llevaba 9 días durmiendo en un sillón. Desde entonces mi vida se ha reducido a 3 tareas: vaciar su departamento, resolver el tema de la herencia, y tratar de seguir funcionando en el trabajo. El departamento es lo más lento de todo. Son 2 ambientes con 30 años de cosas adentro, y cada caja abierta me toma el doble de tiempo del debido, porque nadie puede tirar la vida de su madre a un ritmo eficiente. Llevo 7 semanas y he vaciado la cocina y medio placar. La herencia es más simple de lo que la gente imagina cuando eres hija única, no hay con quien discutir nada, pero también significa hacer yo cada firma, cada trámite y cada llamado al banco, sin nadie para la otra mitad. Todavía tengo el departamento, todavía no lo entregué. Esa decisión tardó meses en resolverse. La mudanza con Ottavio estaba planeada desde antes de que mi madre empeorara. La habíamos corrido 2 veces por las internaciones, y al final quedó para esta semana, 7 semanas después del funeral, porque él dijo, con razón, algo simple: yo no podía seguir viviendo entre 2 casas y un duelo. Yo estuve de acuerdo. Firmamos la renovación de su contrato con los 2 nombres. Empezamos a juntar las cuentas. Yo compré cosas para la casa nueva con dinero que salió de la herencia, unos $2.000 entre electrodomésticos y muebles, porque empezar algo me pareció lo único sano por hacer con ese dinero. Una heladera, una mesa, 2 lámparas y un juego de sábanas que elegí en un local un jueves a la tarde llorando en el pasillo de la tienda, porque en ese momento no lograba elegir sábanas sin acordarme de las de mi madre. Ahora paso a lo que pasó hace 5 días. Ottavio se quedó dormido en el sofá con el teléfono en la mano. Se le resbaló y quedó apoyado en el almohadón, con la pantalla encendida hacia arriba. Yo pasé por al lado para taparlo. No lo agarré, no lo desbloqueé, no revisé nada. Estaba abierto y yo lo vi. Era un perfil suyo en una página de citas. Con su foto, con su edad. Voy a describir el perfil con la mayor precisión posible, porque después esto se volvió una discusión sobre qué decía exactamente, y porque lo leí 2 veces completo antes del apagado de la pantalla. En el estado de la relación decía que estaba en una relación, y el texto, debajo, hablaba de alguien cansado de la rutina, con la sensación de tener una vida convertida en lista de obligaciones, y en busca de algo capaz de sacarlo de ahí. Usaba la palabra distracción. Decía tener interés en conocer gente nueva, sin especificar para qué, y terminaba con una frase sobre estar abierto a lo que surgiera. Me quedé de pie en la sala con esa pantalla encendida, sin tocarla, hasta que la luz se cortó sola. Después me quedé un rato más en la oscuridad. Miré la hora en el microondas cuando volví a moverme y eran las 12:40. Lo desperté y le pregunté qué era eso. Y aquí empieza lo más difícil de todo, incluso más difícil que el hallazgo. Primero me dijo que no era nada. Le pedí que me mostrara el perfil. Se negó. Le dije que ya lo había leído, y ahí cambió de postura. Me dijo tenerlo desde hacía poco, ser una tontería y ni siquiera usarlo. Le volví a pedir que me lo mostrara. Agarró el teléfono, estuvo unos 2 minutos con él, y después me lo pasó. El texto ya no era el mismo. La parte de la rutina y la distracción no estaba. En su lugar había una frase corta diciendo que solo buscaba conversar con gente y hacer amigos. Lo había editado delante de mí, con mi pregunta todavía en el aire. Se lo señalé en el momento, acababa de cambiarlo, y me contestó 2 cosas: lo había escrito así desde el principio, y yo lo había leído mal por estar alterada. Le pedí que abriera el historial de la aplicación, por si esas aplicaciones guardan las versiones anteriores de un perfil. Me dijo que no. Le pedí que buscara si tenía alguna captura vieja. Me dijo que no tenía. Le pregunté si alguna vez le había mostrado el perfil a alguien, un amigo, alguien capaz de confirmar cómo estaba escrito. Me dijo que a nadie. Eso también resultó ser falso. Y ahí soltó la explicación que ya llevo 5 días sin poder ordenar en mi cabeza. Me dijo que el texto original no lo había escrito él. Se lo había pedido a una inteligencia artificial, le pidió algo interesante para un perfil, la máquina escribió eso de la rutina y la distracción, y él lo copió sin leerlo bien porque le sonó bien. Es decir, el perfil lo escribió un programa, él no revisó lo publicado sobre sí mismo, y la coincidencia entre las palabras de esa máquina y su conducta real, abrir un perfil de citas, es casualidad. Le pregunté si había hablado con alguien por ahí, si había mensajes, si se había encontrado con alguien. Me dijo que no a las 3. Le pregunté si el perfil era nuevo. Me dijo que sí, de hacía 1 o 2 semanas. Le pregunté por qué lo había abierto y me dijo no saberlo.
haber sido un impulso tonto, estar estresado, y prometió borrarlo de inmediato. Lo borró ahí mismo, delante de mí, lo cual también significa que borró cualquier posibilidad de que yo verificara nada. Cuando se lo señalé, me dijo haberlo hecho justamente para demostrarme su falta de interés en esa aplicación. Le pregunté por qué no esperó a que yo lo viera bien primero. Me dijo que no se le ocurrió. Ahora tengo que agregar 2 datos más, y con eso termina el contexto. El primero es de marzo de este año. Otavio me dijo una noche, sin pelea previa, que no estaba seguro de si todavía me amaba. Lo hablamos durante semanas. Fue horrible pero fue honesto, y al final los dos concluimos lo mismo, era el desgaste, llevábamos años en modo enfermedad y hospital, y tocaba trabajarlo. Estuvimos 3 semanas hablando de eso casi todos los días. Después de esa etapa las cosas mejoraron mucho. Volvimos a salir solos, retomamos cosas que habíamos dejado, y en junio empezamos a hablar de la boda. La boda salió de ahí, de esa reconciliación. El segundo es el que más me duele y es el más simple de todos. Si él no se hubiera quedado dormido con el teléfono a la vista, yo nunca me habría enterado. Eso no es una sospecha mía. Él mismo lo admitió cuando se lo pregunté. Me dijo que no pensaba contármelo por no ser importante. Así que este es mi problema práctico, más allá del emocional. Tengo las cajas hechas. Tengo el contrato firmado con los 2 nombres. Tengo el departamento de mi madre todavía a mi disposición, legalmente ya mío, con la opción de no entregarlo. Y tengo que decidir en los próximos días si me mudo o no, y hay algo más, que es la parte más concreta de todas. Si no me mudo, tengo donde vivir. El departamento de mi madre está vacío, es mío, y no tiene alquiler. Esa es una libertad que hace 7 semanas no tenía y que llegó de la peor manera posible. Nunca en mi vida imaginé que la muerte de mi madre me iba a dar la opción de no depender de nadie, y escribirlo me da algo parecido a la náusea. Y lo tengo que decidir sola, que es la parte que no sé cómo explicar. No tengo padre a quien llamar. No tengo madre a quien llamar. Y mi madre era exactamente la persona a la que llamaría por esto. No tengo hermanos. Tengo amigas, y las quiero, pero a las 2 de la mañana, cuando se me viene todo encima, no hay nadie del otro lado de una puerta en esta ciudad con la obligación de escucharme. Así que se lo pregunto a gente de afuera, sin ningún interés en mí ni en él. Actualización 1. No me mudé. La mudanza estaba fijada para el jueves, con flete contratado y seña pagada, y el miércoles a la noche le dije a Otavio que no iba. Perdí la seña, $50, y me pareció el dinero mejor gastado del año. El consejo que más se repitió fue que no me metiera en una casa compartida hasta tener claridad. Varias personas me hicieron notar algo que no había pensado. Una vez firmado el contrato y mezcladas las cuentas, salir de ahí se vuelve un trámite de meses. Eso me terminó de decidir más que cualquier argumento sentimental. Lo tomó peor de lo que esperaba. No de la manera que uno imagina, que es lo que lo hace más difícil de contar. No gritó. Otavio no grita nunca, y en 6 años ese fue siempre uno de los motivos por los que pensaba que era un buen hombre. Se sentó en la cocina y estuvo callado unos minutos, con las 2 manos sobre la mesa, y después empezó a explicar. Y explicó durante casi 3 horas, hasta las 2:30 de la mañana. Me explicó que fue una crisis tonta. Me explicó llevar meses sintiéndose invisible por mi dedicación a mi madre, saber lo egoísta del planteo, y odiarse por sentirlo. Me explicó que abrir el perfil fue una manera de comprobar su existencia para alguien más. Me explicó no haber hablado con nadie. Me explicó lo del texto y la máquina. Me explicó que pensaba borrarlo la semana antes de la mudanza y que se le pasó. Me explicó que de haber querido engañarme habría hecho algo mucho más elaborado, y no dejar el teléfono encendido en un sofá. Ese argumento, que en el momento me pareció razonable, es el que peor envejeció de todos. En algún punto de esas 3 horas soltó una frase todavía girándome en la cabeza, que él entendía que yo estuviera dolida pero que le parecía injusto que un error de 2 semanas pesara más que 6 años. Un error de 2 semanas. Asentí sin decir nada. Al día siguiente fui a buscar unas cosas a su casa. Aproveché para terminar de separar las cuentas que ya habíamos empezado a juntar para la mudanza. Habíamos abierto una cuenta conjunta en abril para los gastos de la casa nueva y llevábamos meses depositando ahí los dos, $200 cada uno por mes más lo que hiciera falta para las compras grandes. Entré a revisar los movimientos para calcular cuánto había puesto cada uno y devolverle lo suyo. Me llevó una hora larga porque descargué los resúmenes de los 6 meses y los fui pasando a una planilla, línea por línea, que es mi manera de hacer las cosas cuando no quiero pensar. Y ahí estaba, entre los débitos automáticos, una suscripción mensual a esa página de citas. $10.99, repetida. La primera vez que aparece es en abril, no hace 2 semanas. Abril. Me senté en su cocina y conté las repeticiones. 6. Abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 6 meses de suscripción paga, sin una sola interrupción, saliendo de la misma cuenta que abrimos para amueblar la casa donde íbamos a vivir juntos. $65.94 en total, una cifra ridícula que sin embargo me quedé mirando un buen tiempo, porque la mitad de ese dinero lo había puesto yo. Y hay algo peor que el número, que es la fecha de inicio. Otavio me dijo en marzo que no estaba seguro de si todavía me amaba. Lo hablamos durante 3 semanas, y a las pocas semanas de esa conversación, mientras yo creía que estábamos reconstruyendo algo, él abrió y pagó ese perfil. Antes de escribirle hice una cosa más,
que ahora me parece la decisión más útil de todo este asunto. Guardé los resúmenes en un archivo aparte y le saqué capturas. Después de lo del perfil editado delante de mí, aprendí que en esta historia todo lo que no está guardado se puede reescribir. Le mandé una captura de los movimientos. Tardó 40 minutos en contestar. Cuando contestó, dijo que era verdad, que lo había abierto en abril, que me había dicho 2 semanas porque tuvo miedo de mi reacción, y que igual la fecha no cambiaba lo esencial, que era que nunca había hablado con nadie. Le pregunté, textualmente, cuántas cosas más tenía guardadas para decirme cuando yo las descubriera sola. No contestó eso. Hice 3 cosas esa tarde, en este orden. Devolví mi parte de la cuenta conjunta a mi cuenta personal, que eran unos $1.200. Dejé la suya intacta, por no darle a nadie el argumento de haberle tocado el dinero, y cargué las cajas en el auto en 4 viajes y me las llevé al departamento de mi madre. Pero eso no fue todo. 4 días después entré al banco para revisar si había entrado la devolución de mi parte y aproveché para mirar los movimientos nuevos de la cuenta conjunta, que todavía no habíamos cerrado del todo, y había un débito de octubre, $10.99, con fecha del día 8, que es 4 días después de la noche en que él borró el perfil delante de mí. Llamé a la compañía de la tarjeta para entender qué estaba pasando. La persona que me atendió me explicó algo bastante simple. Borrar un perfil y cancelar una suscripción son 2 cosas distintas. Se puede eliminar el perfil visible y dejar la cuenta y el cobro activos, y en ese caso el perfil se puede restaurar entrando otra vez con los mismos datos. O sea que lo que él hizo delante de mí, ese gesto de borrarlo en el momento para demostrarme algo, fue apagar la parte que yo podía ver. Se lo mandé sin comentario, solo la captura del débito de octubre. Me contestó a los 10 minutos, que no sabía que había que cancelar aparte, que iba a hacerlo ya, y que por favor no pensara que lo había dejado a propósito. Media hora después me mandó la captura de la cancelación. Puede ser verdad. Es perfectamente posible que no supiera. Lo difícil es que a esa altura yo ya llevaba 3 versiones distintas de la misma historia, cada una corregida solo después de que yo apareciera con un papel en la mano, y ninguna corrección salió nunca del primero. Dormí ahí esa noche, entre bolsas de ropa que todavía no terminé de clasificar, en una cama que no era la mía. Fue la peor noche desde el funeral y también la primera en 2 semanas en la que no me desperté a las 3. Actualización 2. Pasaron 2 cosas seguidas y prefiero contarlas ahora, mientras las tengo frescas y antes de que se me mezclen con todo lo demás. La información nueva no me la dio Ottavio, me la dio Romano. Romano es su mejor amigo desde la universidad. Se conocen hace 15 años y yo lo conozco hace 6. Fue testigo en un montón de cosas nuestras, estuvo en la cena en la que anunciamos que nos comprometíamos, y vino al velorio de mi madre y se quedó las 2 horas completas. Me escribió el martes pidiéndome si podíamos hablar, y me llamó esa noche a las 9. Hablamos 51 minutos, lo sé porque después miré el registro. Empezó pidiéndome disculpas, y ahí supe que la conversación iba a ser larga. Me dijo saber lo del perfil desde el principio, desde abril. Ottavio se lo contó pocos días después de abrirlo, en un bar, y él le contestó que era una idiotez y le pidió cerrarlo. Se lo repitió varias veces en estos meses, y la última conversación sobre el tema fue hace unas 6 semanas, cuando Ottavio le aseguró haberlo cerrado ya. 6 semanas atrás mi madre llevaba una semana muerta. Le pregunté cuántas veces habían hablado del tema en estos meses. Me dijo que 4 o 5, siempre iniciadas por Ottavio, siempre en un bar y siempre con Ottavio bastante tomado. Le pregunté si Ottavio le había dicho por qué no me lo contaba a mí. Me dijo que sí, la excusa fue mi situación con lo de mi madre y que no era momento. Esa frase, que no era momento, la escuché 3 veces en 3 bocas distintas en estos 2 meses, y siempre significó lo mismo, nadie pensaba decirme nada. Le pregunté a Romano si sabía si Ottavio había hablado con alguien por ahí. Me dijo que hasta donde él sabía no hubo ningún encuentro con nadie, y le creo, porque Romano no tenía motivo alguno para maquillar esa parte después de contarme el resto. Pero me dijo otra cosa, y esa es la que me rompió la lógica que yo me había armado. Me dijo que Ottavio le describió el perfil como una forma de comprobar si todavía tenía opciones antes de casarse. Antes de casarse, y con eso se cayó la última pieza que me quedaba en pie. Cuando le pedí a Ottavio que buscara a alguien que pudiera confirmar cómo estaba escrito el perfil, me dijo que no se lo había mostrado a nadie. Se lo había contado a Romano 3 días después de abrirlo. Le pregunté a Romano por qué me lo contaba ahora y no en abril. Me dijo la verdad. Le pareció no corresponderle meterse. Pensó en un Ottavio capaz de hablar conmigo solo, y cuando murió mi madre decidió que no era momento. Me dijo haberse sentido mal todos estos meses, y al enterarse de mi decisión de frenar la mudanza ya no pudo seguir callado. No me gustó su silencio y se lo dije. También le agradecí, porque a esta altura la única información nueva que recibí en todo este asunto vino de alguien que no era Ottavio. Con eso llamé a Ottavio y le hice 3 preguntas concretas. Si le había dicho a Romano lo del cierre hace 6 semanas, si le había dicho eso de comprobar sus opciones antes de casarse, y si quedaba alguna otra cosa por descubrir. Confirmó las 2 primeras sin pelear. La tercera me la contestó con un no que llegó muy rápido, antes de que yo terminara de formularla, y ese fue el momento exacto en que dejé de creerle cualquier cosa que no pudiera verificar por mi cuenta. Sobre la primera, me dijo haberle mentido a Romano para sacárselo de encima. Sobre la segunda, me dijo haber sido una manera tonta de decirlo en un bar, sin el significado aparente. Le pregunté su significado real. Me dijo no saber explicarlo. Y aquí es donde el duelo se mete en todo y complica cada decisión,
porque hay una parte de esto imposible de entender del todo desde afuera. Yo llevo 2 meses sin poder tomar una sola decisión sin cansarme. Elegir qué hacer con la vajilla de mi madre me tomó 40 minutos y terminé guardando todo otra vez en la misma caja para decidirlo otro día. Hay un trámite de la sucesión que tengo vencido desde hace 3 semanas porque no consigo juntar la energía para ir a firmar 2 papeles. Y encima de eso tengo que evaluar si el hombre con el que iba a casarme me mintió por cobardía o por otra cosa, con la única evidencia que él no alcanzó a borrar. El consejo que me repitieron esta semana fue simple y lo anoté: creerle a lo visto con mis propios ojos antes de la edición, y no al texto sobreviviente. Ese es exactamente el problema. El texto original decía rutina, obligaciones y distracción. El texto editado decía amigos y conversación. Y el hombre que hizo esa edición delante de mí es el mismo que dice que en 6 meses no habló con nadie. Ottavio me pidió una cosa esta semana: ir juntos a terapia de pareja. Se ofreció a pagarla entera, a ir con el profesional elegido por mí, y a asistir todas las veces necesarias. Le dije que lo iba a pensar. Todavía lo estoy pensando, aunque cada día que pasa lo pienso un poco menos. Actualización 3. Ya no queda nada abierto. Voy a contar todo lo que sé, sin dejar afuera lo que me deja mal parada a mí. Acepté la sesión de terapia de pareja. Fuimos una sola vez, el jueves pasado. La terapeuta hizo lo suyo, ordenar la conversación, no tomar partido, y en un momento le pidió a Ottavio algo bastante directo: reconstruir la línea de tiempo completa desde abril, sin resumir. Y ahí, delante de una desconocida, dijo la fecha que faltaba. Contó, con bastante detalle, que después de la conversación de marzo estuvo unas semanas peor de lo que me había dejado ver, que en abril abrió el perfil, que lo tuvo activo todo el invierno sin usarlo casi, y que la última vez que entró a la aplicación fue el 26 de septiembre. Yo tardé unos segundos en ubicar la fecha, porque en estos meses las fechas se me mezclan. Después la ubiqué. Mi madre murió el 24 de septiembre. El velorio fue el 25. El 26 fue el día del entierro. Le pregunté ahí mismo si estaba seguro de esa fecha. Me dijo que sí. Se acordaba por ser la última vez y por lo mal que se sintió después. Le pregunté si había sido antes o después del entierro. Me dijo que a la noche. O sea que esa noche, después de haber estado todo el día conmigo, después de darles la mano a los conocidos de mi madre, después de dejarme dormida en mi casa, se fue a la suya y entró a esa aplicación. No hubo escena. No le grité en el consultorio. Terminamos la sesión, que duró los 50 minutos completos porque a esa altura ya me parecía absurdo levantarme y hacer un escándalo delante de una profesional con su trabajo bien hecho. Salimos, y en la vereda le dije que no íbamos a volver. Me preguntó si lo había pensado bien y le contesté que sí. No insistió. Creo que él también entendió el peso de esa fecha desde el momento de decirla en voz alta. Lo que vino después fue todo administrativo y lo cuento porque es lo que efectivamente pasó. Le pedí que sacara mi nombre del contrato de alquiler. Eso tardó 4 días y fue más simple de lo que temía porque su arrendador aceptó rehacer el contrato a nombre de él solo, dado que todavía no habíamos hecho la entrega ni yo había mudado nada. Firmé la baja un lunes a la mañana antes de entrar a trabajar, en una inmobiliaria, en 8 minutos. Le pasé el detalle de lo que había puesto yo en total entre la cuenta conjunta, el depósito de garantía y las compras, unos $4.200, con los comprobantes uno por uno. No discutió ni una cifra. Me lo devolvió en 2 transferencias, la primera a los 4 días y la segunda a los 11. Los muebles y electrodomésticos que había comprado con el dinero de la herencia estaban todavía en cajas en su living. Contraté un flete un sábado a la mañana y los llevé al departamento de mi madre. Fueron 2 horas. Él me ayudó a bajarlos hasta la puerta del edificio y después se quedó parado en la vereda hasta que el camión arrancó, cosa que no le pedí y que no sé cómo interpretar todavía. La boda no llegó a tener nada reservado más allá de una visita a un salón y una charla con una fotógrafa, así que no hubo señas por perder. Eso fue lo único cómodo de toda la historia. Avisé a las 4 personas ya enteradas con un mensaje de 2 líneas y ninguna me hizo preguntas, cosa que agradecí más de lo explicable. Sobre el resto de las cuentas, tardamos unas 3 semanas en desarmar todo. Había un plan de telefonía a mi nombre con una línea suya, una suscripción de televisión a nombre de él con mi tarjeta, y un préstamo chico que habíamos sacado juntos el año pasado para arreglar su auto, del que quedaban 6 cuotas. Ese préstamo lo terminé de pagar yo y él me devolvió mi mitad en efectivo, lo cual fue la única conversación de estos meses que ocurrió sin que ninguno de los dos dijera nada de más. Y sobre el departamento de mi madre, que era la otra decisión grande que tenía pendiente, decidí no entregarlo. Me mudé ahí. Me costó más que ninguna otra, y la tomé en la cocina de ese departamento un domingo a la tarde, con una lista escrita a mano de las 2 opciones. De un lado, entregarlo, cobrar lo que valiera y alquilar algo mío en otro barrio, sin fantasmas. Del otro, quedármelo. La lista era clara y me tomó igual 3 semanas decidirme. Sé que la lectura fácil es que me quedé escondida en la casa de mi madre, y estuve 3 semanas convencida de que era eso. Ahora pienso otra cosa. Es un departamento que está a 15 minutos de mi trabajo, que no tiene alquiler, que es mío, y que estaba vacío. Ninguna de esas 4 cosas tiene que ver con mi madre. Tienen que ver conmigo, con los 40 años y con no tener a nadie que me sostenga si me equivoco. Terminé de vaciarlo con ayuda de mi amiga Bianca, que se tomó 2 sábados enteros para venir a hacer eso conmigo sin que yo se lo pidiera. Doné la ropa a un ropero comunitario, 11 bolsas grandes. Vendí el juego de living, que era enorme y no entraba en ningún lado,
por $300. Me quedé con 6 cajas de cosas, con la mesa de la cocina y con la biblioteca. Pinté el dormitorio y el living, que era lo único que necesitaba para dejar de sentir que estaba durmiendo en el cuarto de otra persona. Los muebles nuevos que había comprado para la casa que no fue entraron ahí y quedaron bien, lo cual tiene algo de ridículo y algo de justo. Ottavio me escribió 3 veces en estos 2 meses. La primera para contarme su inicio de terapia individual, con el nombre del profesional y la frecuencia, como si el dato sirviera de prueba de algo. La segunda para preguntarme si podíamos vernos a hablar. La tercera, hace 10 días, para decirme que había entendido recién ahora la gravedad de lo del 26 y que no esperaba que lo perdonara. Le contesté la primera con un mensaje corto deseándole que le sirviera, porque de verdad se lo deseo. Las otras 2 no las contesté, y no pienso contestarlas. No por castigo, simplemente ya no tengo nada para decir en esa conversación. Del entorno, ya que hubo bastante curiosidad al respecto. Bianca me apoyó desde el primer día sin opinar de más. Una prima mía, Lucrecia, que es la única familia que me queda cerca, me dijo que a los 40 y sola no estaba para tirar 6 años por un perfil de internet, y se lo agradecí igual, porque fue la única que me dijo en la cara lo que yo pensaba a las 4 de la mañana. La madre de Ottavio me llamó una vez, fue amable, no me pidió nada y no me lo esperaba. No lo odio. Me parece importante escribir eso porque no es la respuesta esperable. Creo que Ottavio pasó 4 años al lado de una mujer que estaba entera dedicada a otra persona. Creo que se sintió solo, y creo que en vez de decírmelo de frente eligió una salida chiquita y cobarde que después no supo cómo desarmar. Nada de eso lo justifica, pero tampoco lo convierte en un monstruo, y no me sirve de nada convertirlo en uno. De lo único seguro puedo hablar, y es de cómo se comportó. Cada cosa que supe en estos meses la supe por accidente, por un débito bancario o porque un amigo suyo se cansó de callarse. Ninguna me la contó el primero. Y una persona que solo dice la verdad después de que la verdad ya está sobre la mesa no es alguien con quien yo pueda afirmar nada. De la mudanza al final no quedó nada, salvo las cajas. Las cajas se movieron igual, solo que 15 cuadras en la otra dirección. Estoy sola, que es un dato y no una queja. Duermo bien 3 noches de cada 7, que es más de las que dormía hace 2 meses. Volví al trabajo a horario completo hace 5 semanas y me está costando, pero me está costando de una manera normal. Sigo yendo a terapia individual, que empecé por lo de mi madre y que ahora usamos para las 2 cosas al mismo tiempo, porque resulta que no se pueden separar. Fui a firmar los 2 papeles de la sucesión que tenía vencidos. Todavía hay un cajón en la cocina que no abrí, donde mi madre guardaba los papeles del banco, y voy a abrirlo cuando pueda. Bianca me preguntó el otro día si no me daba cosa vivir aquí, con todo lo que pasó en este departamento. Le dije que no, mi madre estuvo enferma 4 años en estas habitaciones, pero también vivió 30 aquí, y yo aprendí a caminar en este pasillo. Creo que eso es todo lo que tengo. No me guardé nada, ni siquiera las partes en las que quedo mal. Si alguien está pasando por algo parecido y llegó hasta aquí buscando qué hacer, no tengo un consejo, solo tengo lo que hice yo, que fue no firmar nada hasta entender.